Y esto me lleva a precisamente a las proyecciones que tiene el problema de desigualdad en el derecho penal. Y aquí yo quisiera compartir con ustedes algo que me pareció muy interesante, que se ha estado planteando, que ya se está formulando de manera muchísimo más seria en el derecho comparado, específicamente en España, como una forma de mostrar las prácticas discriminatorias dentro del derecho penal. Y para ello han recurrido a una clasificación de dos modelos de derecho penal que conviven o que son las dos caras de una misma moneda, pero que reflejan las prácticas discriminatorias, especialmente tratándose de la discriminación por condiciones socioeconómicas, ¿no? Y la primera vertiente, digamos, de esta manifestación discriminatoria del derecho penal o desigual del derecho penal es lo que se ha venido a llamar el derecho penal de la aporofobia. Aporofobia es un neologismo que fue acuñado por una filósofa española llamada Adela Cortina, que tiene que ver con el miedo o con el rechazo o con la exclusión del pobre o del menos favorecido, ¿no? Es como una especie de fenómeno que se ha venido observando en diferentes áreas de la colectividad, de la cultura, de las relaciones sociales, y que te puede tener una aplicación útil en el ámbito del derecho, ¿no? Dice esta autora que no odiamos al migrante, ¿no? Tratándose de los europeos, ¿no? No odian a los migrantes, odian a los migrantes pobres, ¿no? No se odia al migrante por sí mismo, se odia o se excluye al migrante que no tiene, ¿no? Y si nosotros vinculamos el derecho penal a este concepto de aporofobia, lo que obtenemos es un derecho penal que a lo que hace referencia es a un derecho que lo que hace es que trata de manera desigual a quien carece de recursos. Y esto puede ser por exceso o puede ser por defecto, ¿no? Un derecho penal es aporofóbico, es decir, excluyente del que menos tiene por exceso, cuando criminaliza en mayor medida conductas de bagatela o de escasa lesividad, delitos que atentan poco contra los bienes jurídicos, pero que además, por su propia naturaleza, están destinados a ser cometidos y a ser perseguidos, descubiertos y sancionados respecto de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de marginación, ¿no? Esto pasa particularmente cuando hablamos de delitos contra el patrimonio, o delito de robo sin violencia o incluso algunos delitos de robo con violencia, ¿no? Pero puede pasar también, y vamos a ver, cuando el derecho penal se usa para sancionar conductas que cometen personas en situación de marginación precisamente con la intención de salir de esa situación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la criminalización de la protesta social, ¿no? En México y en otros países se ha utilizado o se ha intentado utilizar el derecho penal también para criminalizar a quien busca manifestarse en contra de las situaciones de desigualdad, de miseria o de desprotección en la que se encuentra y en muchas ocasiones a causa del propio Estado, ¿no? Entonces, este tipo también de recursos del derecho penal o uso del derecho penal para criminalizar esas situaciones de pobreza o marginación también sería una manifestación de un derecho penal aporofóbico. Pero también el derecho penal puede ser aporofóbico por defecto, ¿no? No solamente por un exceso en el uso del ius puniendi, sino también porque eh, no responde con la misma magnitud frente o simplemente omite tutelar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica frente a acciones de sujetos poderosos que los lesionan, ¿no? Y piensen ustedes en el caso de personas que se encuentran en condiciones de esclavitud, ¿no? La esclavitud debería ser un delito, ¿no? Someter a una persona a condiciones de esclavitud debería ser un delito, debería ser sancionado. Pero, ¿cuántas personas conocemos o cuántos patrones conocemos en el mundo que hayan sido recientemente sancionados por someter a personas a condiciones laborales cercanas a la esclavitud, ¿no? Cuando se trata de una violación masiva, se puede tratar de una violación grave a derechos humanos, en tanto priva a las personas de su dignidad, prácticamente, ¿no? De su dignidad y de su autonomía. Ahora, del mismo lado, del otro lado de la moneda, en relación con este derecho penal de la aporofobia, está lo que algunos llaman el derecho penal de la plutofilia, ¿no? Es decir, un derecho penal que adora al que tiene recursos
o que es más indulgente, insisto, con el que tiene poder o que tiene recursos, las clases dominantes, ¿no? Si lo mezclamos de este concepto con el derecho penal, lo que tenemos es precisamente un derecho penal que no toca a los poderosos, ¿no? Que es más indulgente o que es más benéfico con ellos. Y esto puede darse tanto en la parte normativa, esto es lo que vamos a ver más a continuación, puede darse tanto en la parte del diseño del derecho penal, tanto en la parte sustantiva como procesal, pero también en las prácticas de las autoridades, ya sea policiales, fiscalías e incluso judiciales, ¿vale? Entonces tenemos esta situación, tenemos un principio constitucional que nos ordena a tratar de erradicar las situaciones de desigualdad estructural en las que se encuentran millones de personas, en nuestro país 50 millones de personas. Tenemos al mismo tiempo una situación de hecho de desigualdad muy importante. Tenemos al mismo tiempo un sistema penal que al parecer hasta ahora lo que hace es reforzar la situación de dominación en la que se encuentran ciertas personas, de opresión o de exclusión en la que se encuentran ciertas personas. Un derecho penal que se aplica con más rigor, con más fuerza contra quienes menos tienen. Tenemos conceptos que nos permiten, digamos, visibilizar problemas de desigualdad a partir de estas categorías de aporofobia o plutofilia. Y ahora lo que quisiera es pasar ya a la parte, por decirlo así, dogmática, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Digamos, como penalistas o como juristas, ¿en qué podríamos fijarnos para tratar de reducir o de transformar esta realidad desigual en la que opera nuestro derecho penal contemporáneo, ¿no? Y para hacerlo un derecho penal garantista, no solamente de los derechos de libertad, sino también de los derechos de igualdad, y con esto alcanzar una mayor legitimación del sistema de justicia penal, una mayor apropiación ciudadana del sistema de justicia penal y una aplicación mucho menos arbitraria, mucho menos discriminatoria. Y aquí es donde voy a plantear algunas hipótesis, algunas ideas que me gustaría seguir pensando y explorando. No son novedosas, no se me ocurrieron a mí, son algunas cosas que he también recogido de algunos autores, pero que creo que vale la pena poner en la mesa para empezar a pensarlas, ¿no? Empezar como operadores del derecho, si estamos comprometidos con la igualdad o con un liberalismo igualitario, que es al menos con lo que a mí me gusta identificarme como opción política, pues empezar a pensar si es posible caminar hacia allá, ¿no? Y quiero dividir esto en dos grandes grupos, así como lo hicimos en el libro de garantías penales del derecho penal mexicano. Me gustaría separar, o que para tener mayor claridad conceptual, separemos estas posibles soluciones en dos. Pensemos primero en la parte sustantiva del derecho penal, todo lo que tiene que ver con teoría del delito, aplicación de la ley penal, y por otro lado, dejemos la parte procesal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de la persecución del delito, el procesamiento del delito y su ejecución, ¿vale? Entonces, ¿en qué podríamos fijarnos? O digamos, ¿dónde podríamos parar las alertas o nuestras antenas en la parte sustantiva cuando queramos identificar problemas de desigualdad sustantiva, ¿no? O incluso formal en el derecho penal? Este ha sido un problema histórico, tengo que decirlo, ¿no? El problema del derecho penal desigual es un problema que ha acompañado el derecho penal desde que nació, ¿no? El derecho penal siempre ha tenido en mente a un enemigo, ¿no? Dependiendo del momento histórico en el que nos encontrábamos, pues era el enemigo del Estado, ¿no? El enemigo del monarca o el enemigo de la sociedad. Hoy en día seguimos jugando con el concepto del derecho penal de enemigo para efectos de, por ejemplo, grupos terroristas o delincuencia organizada, en el caso de México, ¿no? Y esto supone hacer un derecho penal desigual. El chiste, digamos, esto parece difícil de acabarlo, pero el chiste sí es tratar de reducirlo
reducir estas manifestaciones de desigualdad a su mínima expresión, ¿no? Pero siempre ha sido un problema. Ustedes recordarán, quizás en sus clases de historia del derecho mexicano, que, por ejemplo, en la época, en el siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando predominaba comenzaron a predominar las corrientes del positivismo penal de las corrientes biológicas de la criminología, que pensaban que había personas que nacían o que tenían rasgos físicos que los hacían tendencialmente más propensos a cometer ciertos delitos, pues proliferaron leyes, por ejemplo, de persecución de la vagancia, ¿no? Se sancionaba a las personas por el solo hecho de no tener un modo normal de vivir, no tener un empleo, no tener un oficio, no tener un hogar donde vivir. Fíjense ustedes que el derecho ahí, en lugar de ocuparse por reducir o por transformar la situación de desamparo en el que se encontraban ciertas personas, las criminalizaba, ¿no? Les decía, no tienes, no es mi responsabilidad, eres culpable por no tener, vas a una cárcel, ¿no? Y todavía hoy podemos encontrar manifestaciones de ese tipo, quizá no en el derecho penal, ¿no? Recientemente la Suprema Corte, por ejemplo, en una acción de inconstitucionalidad, declaró la invalidez de una sanción administrativa que estaba prevista en un bando de policía municipal, que precisamente sancionaba a quien pernoctara en un espacio público, ¿no? En la vía pública, ¿no? Y la razón que dio la Suprema Corte ahí, que me pareció muy atinada esa decisión, fue que esa era una norma que generaba una discriminación indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque aparentemente era neutral, la norma no decía vamos a criminalizar la pobreza. Lo cierto es que una norma de este tipo tenía más posibilidades de ser aplicada de forma desproporcionada respecto de personas que no tienen un hogar, personas en situación de calle, ¿no? Claro, cualquier persona se puede ubicar frente a una norma de este tipo, ¿no? Cualquiera puede infringir la norma durmiendo, pernoctando en la noche en una vía pública. Pero ¿a quién es más propenso que esa norma se le aplique? En realidad, a quien no tiene, en realidad, una casa, ¿no? Y la Corte advirtió que esto era un problema de discriminación indirecta e invalidó esa sanción administrativa. Creo que, digamos, es un ejemplo interesante porque también es ejercicio del ius puniendi por precisamente ser una norma discriminatoria para la Corte. Pero bueno, dejando de lado ahorita este problema, digamos, histórico, que tiene que ver con la identificación de ciertos enemigos para efectos del derecho penal, lo primero que tenemos que ver, o desde mi punto de vista, lo primero que habría que hacer es una revisión de nuestros tipos penales vigentes, tanto a nivel federal como a nivel local, que pueden llegar a tener un impacto diferenciado, tanto por exceso o por defecto, en ciertos grupos de la población, sobre todo menos favorecidos, ¿no? En condiciones de marginación socioeconómica, ¿no? Y quiero decir también que hay elementos para depurarlos, incluso a nivel ya con argumentos constitucionales, ¿no? Recientemente la Suprema Corte, por ejemplo, conoció hace un par de años de una acción de inconstitucionalidad contra una legislación del Estado de Tabasco, que lo que hacía era sancionar a cualquier persona que por cualquier medio imposibilitara la realización de obras públicas o privadas, ¿no? Y la Corte invalidó esta norma porque advirtió que podía ser una herramienta que funcionara como una forma de criminalización de la protesta social, ¿no? Invalidó el tipo penal por considerar que lo que estaba haciendo era, de forma sobreinclusiva, sancionar ejercicios legítimos del derecho a la protesta social, en el entendido de que la protesta social tiene que ser pacífica, obviamente, ¿no? Pero al sancionar a cualquier persona que por cualquier vía, es decir, no acotándola a medios violentos, sino que por cualquier medio impidiera la realización de obras públicas o privadas, la norma estaba sancionando el ejercicio legítimo del derecho de protesta. Y la Corte señala ahí, el ministro, en ese momento, ministro presidente Arturo Saldívar, en su voto, refiere precisamente que es importante tutelar el derecho a la protesta porque en muchas ocasiones, es la única vía
con la que muchas personas tienen a su alcance para hacer valer sus reclamos legítimos sobre la situación en la que se encuentran, porque no han encontrado dentro de las instituciones, dentro de las vías institucionales, una forma legítima de hacer valer sus reclamos, ¿no? Entonces, por eso algunos autores han llamado que el derecho a la protesta es el primer derecho, ¿no? Es el derecho que nos permite a nosotros reclamar el resto de los derechos que no nos están siendo cumplidos. De ahí la importancia de que este derecho tenga una cobertura y tenga una protección constitucional y que no sea objeto de criminalización, ¿no? Otra cosa a la que podríamos o deberíamos, desde mi punto de vista, pues también fijarnos, tiene que ver con delitos patrimoniales, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, se habla mucho de los delitos contra la propiedad intelectual, en el caso de los llamados top mantas, ¿no? Durante mucho tiempo, en ese país hubo una política de persecución muy fuerte de las personas que se ponían con unas mantas en las calles a vender artículos, por decirlo así, piratas, o con violación a los derechos de autor o de propiedad intelectual, y se advirtió que esto tenía un impacto claramente diferenciado en ese tipo de personas, que además muchas de ellas eran migrantes, ¿no? Y se ha abogado por tratar de que esta situación de persecución desmedida pues se revierta. Y otra cosa también muy interesante, creo que tiene que ver con que verificar si conductas verdaderamente lesivas contra la comunidad o conductas verdaderamente lesivas contra los derechos, sobre todo las personas en condición de marginación, están siendo efectivamente tipificadas y consecuentemente sancionadas, ¿no? Les ponía yo el ejemplo de la situación de trata en la que se pueden encontrar muchas personas trabajadoras, pero que en muchas ocasiones esto pasa simplemente desapercibido para el sistema, ¿no? Y no se sancionan ese tipo de conductas en la vía penal, a pesar de que pudiera haber tipos penales que pudieran ser aplicables, ¿no? Esto por lo que hace a la definición, digamos, de las conductas típicas, en la fase de la tipicidad del delito, ¿no? Aquí habría que revisar si estamos cayendo en una sobre o en una subcriminalización a través de tipos penales que lo que hacen es, de forma directa o indirecta, criminalizar a quienes menos tienen. Otra cosa en la que me parece, y esto me parece que es la parte más interesante, o podría ser más interesante para efectos de la dogmática penal contemporánea, tiene que ver con la interpretación y la aplicación o inaplicación de excluyentes de responsabilidad, ¿no? Ya sea excluyentes de la antijuricidad, como la legítima defensa o el estado de necesidad justificante, o excluyentes de culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, la inexigibilidad de otra conducta o el estado de necesidad exculpante. Ahorita voy a hacer referencia a algunas cosas muy particulares sobre este punto. Y otra cosa muy importante es que tenemos que empezar a incorporar nuestras prácticas jurisdiccionales, interpretativas, también de operadores, tenemos que empezar a incorporar en el debate desde mi punto de vista, en el debate de los casos concretos, de diferentes perspectivas interseccionales, ¿no? Hay ya un avance muy interesante sobre la perspectiva de género, que lo que hace es tratar de visibilizar las situaciones de desigualdad y de opresión en las que se suelen encontrar las mujeres frente a determinadas situaciones de disparidad frente a los hombres, por ejemplo. Ya hoy en día hay una teoría jurisprudencial muy fuerte sobre en qué cosas nos tenemos que fijar los operadores para tratar de ver si estamos invisibilizando una situación de opresión, una situación de trato diferenciado o de sujeción injustificada a las mujeres en determinadas situaciones, pero creo que hay que ampliar esta visión, ¿no? O sea, precisamente estas herramientas de las perspectivas, la perspectiva de género, por ejemplo, la perspectiva de infancia, la podemos aplicar a otros grupos vulnerables, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en migrantes. Creo que también es importante comenzar a desarrollar una perspectiva migrante, ¿no? Para no caer en sesgos o en estereotipos a la hora de juzgar casos en los que están involucrados este tipo de personas, ¿no? Lo voy a mencionar más adelante, pero la Corte ha dado un paso muy importante tratándose de personas migrantes, porque recientemente lo que hizo fue declarar inconstitucionales las facultades de revisión migratoria, ¿no? Bajo el argumento de que eran facultades que precisamente estaban teniendo, por su falta de regulación concreta, estaban teniendo un impacto desproporcionado en personas migrantes por situaciones de apariencia, de mera apariencia, ¿no?
discriminatorias por origen étnico. Las revisiones migratorias se estaban aplicando a personas que tenían determinadas condiciones físicas notoriamente discriminatorias, y esto lo que estaba haciendo es que la política migratoria de detenciones migratorias se estuviera enfocando de manera mucho más tendencial, una especie de perfilamiento racial, respecto de ciertas personas con origen, muchas de ellas en su mayoría de origen indígena, ¿no? Ahora, entonces también la perspectiva migrante, pero creo que también es importante empezar a incorporar estos, a donde quiero ir en la parte de las excluyentes de responsabilidad, incorporar también la perspectiva de la desigualdad socioeconómica o la perspectiva de pobreza, ¿no? El derecho penal, desde mi punto de vista, actualmente sigue siendo ciego o sigue siendo hermético frente a las situaciones de desigualdad en las que se encuentran muchas personas. Desigualdad tanto física, de salud, pensemos por ejemplo en el tema de la salud mental, creo que es un tema que no ha sido o falta todavía que sea procesado adecuadamente por el sistema de justicia penal. Hay muchas situaciones de salud mental que nos estamos dando cuenta ahora, que las neurociencias nos están explicando con mucho más detalle de cómo funciona el cerebro humano, de por qué a veces somos diferentes, de por qué a veces nos comportamos de cierta manera, que creo que no han sido visibilizadas adecuadamente a través del sistema de justicia penal. Pero creo que también la situación de pobreza y la situación de desigualdad socioeconómica es algo que no se visibiliza y que no es tomado en consideración al resolver un caso concreto en materia penal, ¿no? Y sobre este tema, varios autores recientemente, sobre todo en derecho comparado, en Argentina, en España, en el sistema del common law incluso, han venido señalando y han dicho de manera muy interesante, y que creo es lo más importante para recoger, creo yo, a propósito de esta situación, que las alarmantes cifras de desigualdad en las que vivimos, muchas de ellas proporcionadas o a causa del propio Estado, nos obligan o nos deben obligar a cuestionar la legitimidad del Estado para sancionar a una persona cuando, derivado precisamente de esa exclusión, ya sea jurídica, social o económica, ha cometido un delito, ¿no? Es decir, lo que estos autores nos han invitado a reflexionar, o que nos invitan a reflexionar, es hasta qué punto es legítimo el uso del derecho penal en contra de personas que han cometido un delito por una situación de exclusión o marginación que el propio Estado ha propiciado, o que el Estado, a pesar de tener la obligación de generar esta igualdad sustantiva, ha omitido revertir. ¿Es verdad, realmente es legítimo? ¿Se justifica? Y sobre esto hay diferentes posturas, ¿no? Y aquí les quiero poner algunas, ¿no? Y ustedes pudieran tener incluso otras, ¿no? Algunos autores, digamos, que están en el espectro más radical, sí han llegado a considerar que en ningún caso esto es posible, ¿no? Es decir, no es legítimo sancionar a una persona que ha cometido un delito derivado de la situación de desamparo en la que se encuentra provocada por el propio Estado, ¿no? Y esto, de alguna manera, si nosotros lo queremos llevar al ámbito de la dogmática penal, pues a lo que nos lleva es, o que lo que nos llevaría, si nos tomamos en serio, si nos tomamos en serio esta teoría o esta propuesta, nos llevaría a considerar que estas acciones nunca son antijurídicas, ¿no? Sino que deben estar justificadas o están justificadas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que los delitos cometidos por personas excluidas, derivados precisamente de esa exclusión, por ejemplo, robo, la ocupación de un inmueble sin derecho para efectos de garantizar el derecho a una vivienda, incluso en algunas ocasiones lesiones o homicidios provocados precisamente por la situación de desesperación o desamparo en las que se encuentran, o derivado de la situación de inseguridad en la que viven, o pensemos incluso también en la aportación ilegal de armas, ¿no? Como una forma de defensa legítima, como una forma de autodefensa, cuando se vive en una situación de extrema inseguridad porque el Estado no está presente, porque el Estado no garantiza la seguridad y hace inaplicable el principio del artículo 17 que nos obliga a no hacernos justicia por propia mano.
según esas teorías, pues habría una especie de legítima defensa, ¿no? Habría una especie de causa de justificación que diría, que haría que estas conductas no pueden ser consideradas un injusto penal, ¿no? Otras posturas que son menos radicales desde mi punto de vista consideran que la situación de desamparo que el propio Estado ha provocado, en algunos casos de manera histórica, o que ha tolerado, o ha sido que sí, aquiescente a ella, no necesariamente priva al Estado de la posibilidad de sancionar o de tipificar estas conductas y perseguirlas, ¿no? Sino que en todo caso, en donde pudieran impactar, ya desde el punto de vista de la teoría del derecho, es en la fase de la culpabilidad o en la parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, para estos autores, por ejemplo, Silva Sánchez es más o menos por ahí argumenta una posibilidad, dice, bueno, si hay injusto, hay una conducta antijurídica, cuando una persona excluida comete un delito derivado de su propia exclusión, no es una conducta justificada, no es una conducta permitida por el derecho, eh, por lo tanto, ni el Estado ni las víctimas están obligadas a tolerarla, como sí sucede, por ejemplo, con las acciones justificadas, pero es necesario advertir si no hay algún excluyente de culpabilidad, ¿no? Si en este caso disminuye o se atenúa o desaparece, en todo caso, la culpabilidad de la persona, de tal suerte que tendríamos un injusto, una conducta típica y antijurídica, pero que no es culpable. Y esto puede lograrse a través de las excluyentes que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, el estado de necesidad o la inexigibilidad de otra conducta, argumentando que, derivado de la situación de desamparo, de marginación extrema en la que se encuentra una persona, no le quedaba de otra, ¿no? Y esto más allá de las causas de exclusión del delito o las excusas absolutorias clásicas como el robo de famélico, ¿no? Sino esto pensado ya como una forma de exclusión de la responsabilidad penal basada en la visibilización de las condiciones reales en las que vive esa persona y en las que sistemáticamente ha vivido esa persona por haber nacido en un determinado grupo social, ¿no? Y hay otros autores que me parece una visión más interesante que nos dice que la pobreza, extrema pobreza o la marginación social, la exclusión jurídica, social o política de determinadas personas debe permear a lo largo de todo el ordenamiento penal, en todas las fases, ¿no? Tanto en la tipificación, en la antijuricidad, de tal suerte que en algunos casos reconozcamos la posibilidad de entender que la exclusión o marginación social puede dar lugar a la existencia de una legítima defensa, pero también en el ámbito de la culpabilidad, al momento de analizar, por ejemplo, la inexigibilidad de otra conducta, pero también, si no fuera el caso, para poder aplicar una atenuante por razón de pobreza o marginación social, e incluso beneficios en casos de preliberación, por ejemplo, ¿no? Que me parece a mí la postura más integral y que creo que va de la mano con lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La necesidad de introducir la perspectiva de desigualdad socioeconómica de forma transversal a todo el ordenamiento penal para ya sea reinterpretar las figuras jurídicas que ya conocemos incorporando esta perspectiva del derecho penal o, como vamos a ver más adelante, si es el caso, pues reformar nuestros códigos penales para que esto pueda ser advertido por los operadores jurídicos, tanto fiscalías como por los jueces. Se me está acabando el tiempo, entonces simplemente quiero cerrar con la parte de las desigualdades en el derecho procesal. Aquí yo diría que lo más importante, creo yo, es revisar las prácticas de perfilamiento racial. Creo que la Corte ya ha dado un paso muy importante con el tema de las regulaciones migratorias. Falta ahora intensificar esto en el ámbito de los controles preventivos provisionales. Tenemos que hacer estudios o tenemos que analizar cómo se están realizando los controles preventivos provisionales, en qué estratos sociales las policías tienden más a hacer este tipo de revisiones. Bueno, por supuesto, prestar atención en cuáles son los criterios que utilizan las fiscalías para abrir o negar la apertura de una carpeta de investigación, la aplicación de los criterios de oportunidad, la aplicación de beneficios dentro del proceso, como el sistema de testigos protegidos o negociaciones, procedimientos abreviados, etcétera. El tema de la defensa, como veíamos hace un momento, el tema de la defensa cultural y técnicamente adecuada es muy importante.
el hecho de que solamente el 34% de las personas en prisión hablen bien de su defensa pública, nos dice que ahí hay un elemento que hay que fortalecer, sobre todo en las defensorías estatales, que son quienes se hacen cargo de la mayoría de las personas procesadas en este país. Y otras cosas que han estado surgiendo, ¿no? Como es el caso de la regulación de la prisión preventiva oficiosa. Hace muy poco la Suprema Corte invalidó la posibilidad de aplicar la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos fiscales, como es el caso de elaboración de comprobantes fiscales apócrifos, defraudación fiscal y contrabando, lo que de alguna manera intensifica esta situación de desigualdad, porque tenemos una batería de supuestos de casos de prisión preventiva automática oficiosa que se aplican a personas generalmente en situación desfavorecida, y estos delitos que normalmente son realizados por personas que están en una situación de mayor privilegio, se ven beneficiados por una decisión que dice a estas personas no se les aplica la prisión preventiva de manera automática, ¿no? Y por último, dos cosas que les dejo para reflexionar que podrían contribuir a la igualdad. El reconocimiento del derecho al voto de las personas privadas de su libertad. Creo que en la medida en la que las personas privadas de su libertad sigan siendo personas de segunda, el sistema político no va a tener incentivos para llevar sus reclamos a las cámaras, a los parlamentos. Y finalmente, en caso de que nuestra dogmática penal no diera para poder hacer frente a la desigualdad socioeconómica a través de los mecanismos que ya tenemos, como la teoría del delito, la excluyente responsabilidad, la parte general del delito, entonces pensar la posibilidad de crear excluyentes o atenuantes derivadas de o por motivos de pobreza y exclusión extrema. Y bueno, yo con esto ya terminaría esta exposición, y si no tienen más inconveniente, pues damos lugar a un debate, a una plática, ¿no?